Buenas tardes, amada iglesia. La verdad es un gozo todo lo que el Señor nos está permitiendo vivir en esta tarde. ¿Está bien ahí? ¿Se escucha al fondo? Sí, qué bueno, me alegra. Y bueno, siguiendo el programa, nos toca en esta tarde considerar el tema de la administración corandeo de los dones espirituales. ¿Qué es vivir los dones espirituales de una manera corandeo? Entonces yo les invito, si son tan amables, a que abran sus Biblias en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, el capítulo 12. Carta del apóstol San Pablo a los Romanos, el capítulo 12. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8 inclusive. Pero a manera de conexión, y porque en realidad el mismo texto lo pide, vamos a leer el versículo 36 del capítulo 11, conectivamente. Dice así la palabra del Señor: porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Versículo 3 del capítulo 12 de la carta a los Romanos. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hasta aquí nomás la lectura en la palabra del Señor. Oramos y seguimos. Padre, nos postramos en adoración ante tu divina presencia en esta tarde. Verdaderamente deseamos, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra. Señor amado, que a través de ella tu Santo Espíritu, aplicándola de manera poderosa, como siempre lo hace, pueda mortificar el pecado en nosotros y formar a Cristo para la gloria de tu nombre. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.
Bien, mis amados, el tema que debemos desarrollar es el ejercicio coram deo de los dones espirituales. Y en primer lugar debo decir que el párrafo que acabamos de leer podría ser dividido de manera lógica en la exégesis en dos bloques, en dos partes. La primera de ellas es desde el versículo 1 al versículo 5, en donde Pablo se encarga de mostrar el carácter del cristiano que ejerce su don coram deo. El carácter del cristiano que ejerce su don coram deo. Y cuando abordamos los versículos 6 al 8, podemos encontrar la práctica de los dones del cristiano que vive según o que vive coram deo. Entonces, se puede dividir en dos partes. La primera, el carácter; la segunda, la práctica. Cuando tenemos que abordar la parte del carácter, entonces el apóstol muestra que hay un primer rasgo con respecto al carácter del cristiano que vive sus dones coram deo. Y este es la entrega personal de adoración sacrificial. Si usted es tan amable, vaya al versículo 1 del capítulo 12 que acabamos de leer, y ahí va a encontrar la entrega personal de adoración sacrificial. Dice la palabra del Señor así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? Bueno, perfecto, él viene hablando justamente de todas las misericordias que Dios ha tenido para con los suyos en los versículos que componen los 11 capítulos anteriores, y termina justamente como cerrando la presentación de las misericordias divinas con el versículo que hemos leído a manera conectiva, diciendo: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea gloria por los siglos de los siglos. Entonces, un poco que la estructura de Romanos es 11 capítulos hablando de las misericordias de Dios para hacernos salvos, el cierre, el broche de oro como un eslabón colectivo entre 11 capítulos y los restantes, en el hecho de que la iglesia entienda de que Dios nos ha salvado para su gloria y que todo es de Él, por Él y para Él. Y cuando dice la palabra es de Él, habla de Dios como el dueño. Cuando dice por Él, habla de que es Dios el promotor. Cuando dice para Él, habla de que Dios es el receptor. Dueño, promotor y receptor. Si nosotros entendemos esto, vamos a ver que hay una conexión entre los 11 capítulos que anteceden al que leemos y el ejercicio coram deo de los dones espirituales. Y evidentemente, cuando él comienza a desarrollar esta unión entre los 11 capítulos y el carácter del cristiano, entonces se encuentra esta frase que es la que vamos a desglosar en una exégesis textual. Cuando dice, así que, esta es la conexión con Romanos 11:36. Debido a todo lo que les he venido diciendo de cómo nacen ustedes como hijos de Dios y de que existen para su gloria, entonces hagan esto. Así que, es un conector gramatical que tiene la particularidad de conectarnos con el contexto cercano e inmediato, que es lo que acabo de decir. Y sin duda es la mejor manera de comenzar a comprender cuál es la forma fundamental de poder desarrollar nuestros dones viviendo coram deo. Es entendiendo que absolutamente todo lo que existe y todo lo que se hace debe apuntar a la gloria de Dios. Es este el propósito. Cuando él conecta el así que como una partícula justamente de vínculo entre lo que venía escribiendo y lo que escribe, él da la dirección, la identidad. ¿Hacia quién va dirigido esto? ¿Quiénes son
los que por las misericordias de Dios deben ofrecer sus cuerpos o presentar sus cuerpos. Y estos son los hermanos. Entonces, cuando dice hermanos, el griego allí es adelphos, y adelphos tiene la particularidad de mostrar a dos que compartieron la misma matriz. Entonces, está queriendo decir, esto que les voy a decir es para los que nacieron como el resultado de las misericordias de Dios. Pero entonces él conecta y dice, os ruego por las misericordias de Dios. Este ruego por las misericordias de Dios es una súplica que Pablo le hace al cuerpo de Cristo, posterior a hacerles entender que la vida de ellos haya sentido solo y si se vive para la gloria de Dios, porque ellos son el resultado de las misericordias de Dios aplicadas sobre la humanidad. El doctor Evis Luis Carballosa aclara lo siguiente y dice, las misericordias de Dios se refieren a la compasión y piedad que Dios ha demostrado al proveerles todo lo que es necesario para la salvación. Y el doctor John MacArthur agrega y expande el concepto y dice, estas son las misericordias de Dios. Y permítame, si es tan amable, hacer un paneo en las misericordias de Dios, porque se habla de este pasaje, pero muchas veces queda picando en nosotros. ¿Y a dónde está en los 11 capítulos restantes las misericordias de Dios? En primer lugar, se estaba refiriendo Pablo a su amor. Sea tan amable y vaya a Romanos capítulo 1, versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Capítulo 5, versículo 5 de la carta a los Romanos. Si es tan amable, vamos a ir un tanto rápido, pero estamos viendo las misericordias de Dios. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Capítulo 8, versículos 35 y 39, dice así, 8:35, dice lo siguiente. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. El versículo 39 dice lo siguiente, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando usted se pregunte, ¿y cuáles son esas misericordias? Arranque observando su amor. En segundo lugar, su gracia. Vea por favor 1 de Romanos, versículo 6. 1:6 de Romanos. 1:6 dice lo siguiente, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Es ese llamado de gracia. El versículo 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta es su gracia. Capítulo 3, versículo 24, usted va a ver la segunda gran misericordia de Dios por la cual Pablo ruega. El 3:24 dice lo siguiente, dice así, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, y vuelve a mostrar su gracia. 5:2 de Romanos, usted va a ver lo siguiente, 5:2 de Romanos, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y capítulo 6 de Romanos, si es tan amable, vaya al versículo 15, Romanos 6:15, y usted va a encontrar que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Pero en tercer lugar,
esa tercer gran misericordia de Dios es su justicia. Vaya usted al capítulo 1 y el versículo 17 de la carta a los Romanos. Y dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Capítulo 4, versículos 5 y 6, usted va a encontrar, y no voy a dar todos los textos, están anotados en los apuntes para el que los desea. 4, 5 y 6 dice así: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Y por último, no solamente es su amor, su gracia, su justicia, sino el don de la fe. De esto se encarga el Espíritu Santo de mostrar a través de Pablo, y estas son las misericordias de Dios. Vea usted el capítulo 1, versículo 5 de la misma carta y va a encontrar el don de la fe. Dice así: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y el versículo 17 del mismo capítulo 1 dice lo siguiente: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El capítulo 3, el versículo 22 y 26 nos habla de lo mismo. Vea usted, 3:22 de Romanos dice lo siguiente: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Romanos capítulo 10 y versículo 17, el clásico texto tremendamente profundo que dice así, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Estas son las misericordias de Dios. Y de esta manera el apóstol Pablo pone el cimiento necesario para el desarrollo piadoso de los dones espirituales, mostrándole a los hermanos que ellos, por pura gracia, son parte del resultado de estas misericordias. Y que ese es el motivo por el cual pueden ser capaces de tener un don y de vivirlo. Y posteriormente Pablo comienza a desarrollar la manera práctica en la que un creyente que proviene de las misericordias de Dios puede estar dando verdaderamente gloria a Dios como el resultado de esas misericordias aplicadas en su vida. Entonces, lo primero que muestra Pablo es que uno de los resultados de estas misericordias, que es habernos dado vida, nos lleva a que nosotros presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Qué quiso decir Pablo allí? Esta es la primera manera en la que el creyente presenta su cuerpo en sacrificio vivo. Y este es el rasgo principal del carácter que nos llevará a vivir dones coram Deo. La entrega. Un cristiano que no está entregado no podrá vivir un ministerio piadoso. No podrá ejercer un ministerio según coram Deo. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Así como en la antigüedad se adoraba a Dios en la entrega de sacrificios de animales, esto es retrasladado desde el antiguo pacto caducado ya al nuevo pacto sellado en la sangre de Cristo, no en la entrega de animales, sino en la entrega viva de los hijos del pueblo de Dios, como un sacrificio de adoración. El apóstol Pedro, cuando escribe la primera carta, el capítulo 2, el versículo 11 y 12, dice: amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales, que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios.
en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Si usted se pregunta, bueno, pero que entonces me van a inmolar con una soguita en un sacrificio, que ocuparé el lugar del hijo de Abraham. ¿Qué es lo que me está diciendo la palabra aquí? Y en realidad es todo un significado figurativo que nos lleva a entender que así como al Señor se le ofrecía un animal en sacrificio, tu vida, absteniéndose del pecado diario, es el sacrificio vivo que a Dios le agrada. No habrá nunca una práctica piadosa de dones espirituales en una vida que no es sacrificial cada día. Este sacrificio vivo es la constante lucha en la mortificación contra el pecado, retirando nuestros cuerpos de la práctica del mismo pecado. Es el mismo concepto que el apóstol Pablo nos imparte cuando él escribe la carta a los Romanos en el capítulo 13 y el versículo 14 y nos dice: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Pedro dice: absténganse del deseo de la carne. Pablo dice: no provean para los deseos de la carne. Si usted quiere vivir un ejercicio de don piadoso, primero retraiga sus miembros de pecar. Es por esto que Pablo aclara que el sacrificio es vivo. Note usted, la característica del sacrificio es un sacrificio vivo. Esto quiere decir que no se mata a la persona. Esto quiere decir que la persona muere en vida por amor a Cristo. Esto quiere decir que la persona que ha sido impactada por las misericordias de Dios muere en vida por amor a Cristo. Él está vivo, pero él niega satisfacer sus deseos carnales. Lo maravilloso es que el apóstol está mostrando justamente lo que se puede hacer, y es entregarnos diariamente. Es santo el sacrificio. Esto quiere decir que es un sacrificio apartado. La palabra agios allí en el original es separado. Esto quiere decir que el sacrificio vivo está en el contexto de entender que el Espíritu Santo me ha santificado para hacerme un adorador de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo me ha separado de ese foco de alimentar mi ego y de satisfacer mis deseos, y me ha enfocado en la dirección de dar gloria a Dios. Pero cuando dice santo, agradable a Dios, evidentemente es esto lo que le agrada a Dios. ¿Por qué es lo que le agrada a Dios? Porque condice con su plan. Cuando Pablo escribe a los corintios, él les dice: ustedes deben rendirse en espíritu y en cuerpo a Dios, porque ustedes son de Dios, porque Él los ha comprado por alto precio. Ahora, cuando cierra justamente el texto principal, Pablo mostrando el primer rasgo de carácter, que es la entrega en adoración sacrificial, él hace un cierre que es estremecedor. Y él dice: ¿saben qué? Es el culto diario, el culto lógico, es vuestro culto racional. Y cuando lo desmenuzamos en el original, encontramos el griego lógiken allí. Es desde donde toma la palabra lógica. Bueno, evidentemente esto es el culto lógico. Ahora, ¿por qué es el culto lógico? Porque somos el resultado acabado de las misericordias de Dios en el capítulo 11. Por lo tanto, Pablo está diciendo: lo lógico es que ustedes se rindan al que los salvó. En segundo lugar, el segundo rasgo de carácter que debe tener el cristiano que vive sus dones piadosamente, no solamente es la entrega en adoración sacrificial, es la transformación del pensamiento en una santificación creciente. Y si usted es tan amable, cotéjelo en el versículo 2 del capítulo 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo está queriendo decir: lo primero que necesitas es darte cuenta que si has sido impactado por las misericordias de Dios, ya no eres la misma persona.
que la redención es absolutamente integral, que el Señor ha redimido tu mente, como ha redimido toda tu vida. Por eso la redención termina en un último proceso, que es la transformación del cuerpo. Es lo último que falta. Pero cuando Él le dice, no os conforméis a este siglo, aquí la palabra tiene, digamos, un significado muy profundo. No se conformen a este siglo es una frase extraída del griego siskematizo. Esto es conformar. Y es una palabra que le da lugar al español para hablar de lo que es un esquema. El esquema que uno dibuja dándole una forma es lo que digamos, ataca la apariencia externa. Y cuando Él dice, no te conformes a este siglo, quiere decir, no tomes la forma de este siglo. Y a veces, pero eso es muy, digamos, es muy bohemio, pastor. ¿Cómo es tomar la forma del siglo? ¿Que el siglo tiene forma? ¿Es gordo? ¿Es flaco? ¿Es esbelto? ¿Es petizo? ¿Cómo es el siglo? Mire, mi amado, la forma del siglo es cuánto del mundo te queda dentro. No la hagamos tan difícil. Es cuánto del mundo nos queda dentro. Si nosotros unimos el concepto de Pablo y entendemos que las misericordias de Dios hicieron una explosión de vida en el pueblo santo, y que Él está diciendo que hay un proceso de purificación constante que se da a través de esa adoración, de rendición cada día, en abstenernos de la práctica del pecado, evidentemente ese proceso está haciendo que se cambie la forma desde adentro hacia afuera. Y es la transformación del pensamiento. Este es el segundo fundamento que se suma a la entrega diaria del cuerpo como sacrificio de adoración. Es el crecimiento constante en apartarnos de las formas de vida disipadas y pecaminosas que imprimen las culturas del mundo en todos los tiempos. ¿Qué tiene de malo? Nada tiene de malo en la reforma. Me aterra conversar en la consejería con jóvenes, nada es malo. ¿Pero y qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo dejarme el pelo por acá? ¿Qué tiene de malo llenarme el cuerpo de tatuajes? ¿Qué tiene de malo ir al baile? ¿Qué tiene de malo salir con mi novia? ¿Qué tiene de malo? Nada es malo. Es que la forma del mundo está golpeando fuertemente en tu razonamiento. No podemos irnos al lado del legalismo, tampoco podemos ser antinomianos. El apóstol Pablo es claro cuando habla que debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, porque primero explica, no tomes la forma del siglo. Cuando habla del siglo es aión, el término en el original ahí, y significa justamente la manera en la que ve la vida cada cultura en su edad. ¿Cómo ve la vida la cultura en esta edad? En el posmodernismo es el libertinaje total. El creyente debe entender que por haber sido el resultado de las misericordias de Dios haciendo explosión de vida en ellos, debe vivir una vida contra cultura, no ajustado a la forma de la cultura del aión en este tiempo, el posmodernismo. Si al mundo le encanta la promiscuidad sexual, al creyente le encanta la fidelidad. Si al mundo le encanta abortar, al cristiano le encanta salvar vidas. Y si al mundo le encanta la perversión moral, al cristiano le encanta la vida santa. Entonces es ahí donde Pablo dice, si no transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento.
Hay una renovación del entendimiento que provoca una transformación. Cuando habla de transformación, ahí el original es metamorfó. Es una mutación de una forma hacia la otra. No podemos quedar igual que como nos convertimos. La vida cristiana es un metamorfó, una mutación de una forma infantil de ver la relación con Dios a una forma crecientemente madura que me lleva a estar anclado en Cristo y aborrecer lo que yo era antes. Ahora, cuando el cristiano está diciendo, uy, tuve que dejar de ir a bailar, tuve que dejar de esto, tuve que dejar de mentir, tuve que dejar de... No mutó. Está en la forma en donde su mente todavía está en las cosas que antes hacía y que antes quería. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pablo explica que esta es la manera de huir del esquema del mundo, para dar gloria a Dios. Y no es otra cosa más que la formación de Cristo en nosotros. Cuando Cristo reina en nuestra mente, cuando se apega en nuestra mente la palabra de Dios que nos muestra a Cristo y que nos confronta con el pecado, entonces nosotros somos transformados por medio de la renovación del entendimiento. El apóstol Pablo, cuando escribe a los de Éfeso, en el capítulo 5, versículos 18 al 20, dice, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo está diciendo justamente esto. Deben estar llenos de la palabra de Cristo. No procuren embriagarse con vino en lo cual hay disolución. Sean llenos del Espíritu. Esta es la manera en la que la Escritura presenta cómo se renueva nuestro entendimiento. El apóstol lo liga a la proporción en la que la palabra de Dios ha impactado en nosotros. Estar llenos de la palabra de Dios y estar llenos del Espíritu Santo, para el apóstol Pablo en las cartas era absolutamente compatible. Es exactamente lo mismo estar llenos de la Biblia que estar llenos del Espíritu de Dios. O dicho de otra manera, nadie puede aludir a que esté lleno del Espíritu si no conoce la Biblia. Pero entonces, ¿qué dice la palabra? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nada de lo que venimos diciendo podrá ser posible sin la acción todopoderosa del Espíritu Santo. Él es el que renueva nuestro entendimiento. Transforma nuestra mente para que nuestros pensamientos sean como los de Jesús, tal como Pablo se encarga de decirnos en Romanos 8:5, cuando dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y esto es un don de gracia, esto es un milagro regenerador. Dios hace que tu mente esté enfocada en Jesús. Entonces es a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros que nuestro entendimiento es renovado para pensar como pensaba Jesús. Y es esto lo que Pablo escribe a los filipenses en el capítulo 4 y versículo 8, cuando él dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y si algo digno de alabanza, pensad en esto. Es el poder del Espíritu de Dios que nos lleva a pensar de esta manera. En la consejería hay preguntas frecuentes. ¿Cómo puedo hacer para que mi mente no vuele a eso? Bueno, esto es un milagro. Y es el milagro que se opera cuando, empapado de la espada del Espíritu,
el Espíritu ata tu mente para que sea cristocéntrica. Entonces, la manera práctica en la que el Espíritu Santo renueva nuestro entendimiento es aclarándonos las Escrituras. Y es a través de ella en la que podemos nosotros descubrir a Jesús. Por lo tanto, es imposible que haya renovación de nuestro entendimiento descuidando la lectura de las Sagradas Escrituras como un medio de gracia diario. Pero entonces Pablo conecta todas estas realidades y va mostrando el carácter del que puede ser un verdadero practicante de su don corandeo. Y él dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, en esta entrega de adoración hay todo un desarrollo. Es el primer carácter del que verdaderamente puede practicar sus dones de manera piadosa, corandeo. ¿Qué quiere decir para que compruebes la buena voluntad de Dios agradable y perfecta? Es que de una manera magistral Pablo viene mostrando que la transformación de nuestro pensamiento para llevarnos a ser como Jesús, a través del poder de la palabra de Dios aplicada por el Espíritu Santo en nosotros, no es otra cosa más que probar de manera práctica la buena voluntad de Dios agradable y perfecta en nosotros. Cuando en el 11:36 dijo, de Él, por Él y para Él son todas las cosas, Pablo lo desarrolla y dice, bueno, esto es lo que Él quiso, que ustedes sean así. Romanos 8:29 nos dice, cuando Pablo les aclara, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito de aquel que es el dueño? De Él, por Él y para Él. ¿Qué quiso? Para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y esta es su voluntad. Entonces, en este tema, normalmente la iglesia tiene como un conflicto. Es el conflicto de que anda un cristiano en la vida, anda como se le antoja, ¿no? Anda el lunes, el martes, el miércoles, el año pasado, el anterior, una década, anda como se le antoja. Pero por ahí dice, yo quiero conocer la voluntad de Dios. Y va a la consejería. Pastor, dígame cómo puedo conocer la voluntad de Dios. Yo quiero conocer la voluntad de Dios. Y la Escritura no habla de ese tipo de cristianos, que en algún momento se le ocurre conocer algo para enterarse cuál es. La Escritura enseña que cuando el cristiano es verdadero y se ofrece en un sacrificio cada día, Dios por gracia lo mete en la comprensión de su divina voluntad. Y eso es otra cosa. En segundo lugar, la humildad es el segundo rasgo de carácter de los que pueden vivir sus dones corandeo. Note lo que dice el versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Lo primero que Pablo hace es mostrarse él como un ejemplo de humildad. Porque es de la humildad de lo que está hablando aquí. Y nadie puede vivir los dones de manera piadosa si primero no es un sacrificio diario en su vida personal y segundo, si no experimenta la humildad verdadera. Pero, ¿cuál es el ejemplo que él da? Su misma vida. Y entonces, ¿en qué frase lo encontramos en la exégesis? Por la gracia que me es dada. Ustedes imagínense en tenerlo a Pablo dando vuelta por acá. Imagínense en que venga alguno, ¿se enteraron que Pablo está predicando? No queda uno acá. De hecho, el primero que se va soy yo a escucharlo. Era el sumum. Sin embargo, sabiendo él la expectación de la iglesia ante la gracia de su sabiduría y de todas sus funciones apostólicas, porque ellos lo tenían ahí, lo palparon. Era el teólogo por excelencia de la época, sus predicaciones
superiores a cualquier otra, su claridad de la Escritura, sus visiones en cuanto a la vida venidera, al cielo. Imagínense lo que era para alguien que no tenía el Nuevo Testamento escucharse una predicación de Pablo. Sin embargo, él dice, yo no soy nada. Es por la gracia que me es dada que yo hablo. Y aquí viene el punto. Tenés talentos, tenés virtudes, haces bien algo. Automáticamente nuestro corazón pecador intenta subirse en el caballito del ego. Y esto es lo que arruina un ministerio. Pero Pablo muestra la humildad. Y él dice, por la gracia que me es dada. Y de esta manera Pablo les enseña que entiendan que el humano por sí solo no es nada y que todo lo que tiene lo ha recibido del Señor. Pablo los está llamando a ser humildes y a presentar su vida en sacrificio y a que analicen el propio ejemplo de él, que está totalmente entregado. Pablo muestra que la autoridad de su apostolado no es suya, sino que es un don de pura gracia recibido del Padre. Pedro aporta en relación a esto que es imposible servir a Dios de una manera probada, siendo resistidos por Él. En 1 Pedro capítulo 5, versículo 5 dice, igualmente vosotros estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y Él es quien da gracia a los humildes. Este es el verdadero peso de la humildad. Dicho de otra manera, la humildad provoca que Dios apruebe tu ministerio. La altivez provoca que Dios se te ponga al frente y eso no es aconsejable. Entonces Pablo dice que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura. Y bueno, ¿y qué está diciendo? En primer lugar, definía la humildad a través de un concepto negativo. Ser humilde es no pensar altivamente de nosotros mismos. Simplemente porque esto es un total engaño. Es propiamente la obra de la carne la que nos hace pensar de una manera mentirosa de nosotros mismos. Y es lo que Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 6 y el versículo 3 cuando dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, se miente a sí mismo. Pablo también lo aclara este concepto cuando él les escribe a los de Filipos en el capítulo 2 y el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y él desglosa un poquito más el concepto y nos muestra la forma. Hay un grave problema en el ejercicio de los dones cuando vos crees que lo que vos haces es más importante que lo que hace el hermano que tenés al frente. Pensar de cada uno de nosotros con cordura es lo que Pablo está diciendo. Y en primer lugar se manifiesta por un reconocimiento verdadero de la superioridad de los demás para con nosotros mismos. Es tristísimo cuando nos juntamos a veces entre personas del ministerio y se habla de la hermanita esta o la hermanita aquella. ¿Sabes una cosa? Esa hermanita, de rodillas al lado de su cama, seguramente en un piso que no sé si será tan caro como el tuyo, es la que sostiene tu ministerio. Nunca la menosprecies, porque ella ora por ti. Así lo entendía el gran reformador Juan Calvino, cuando escribe en la institución de la religión cristiana y dice lo siguiente: todos nos apresuramos con tanta ceguera en la dirección del amor al ego, que cada uno piensa tener buenas razones para exaltarse a sí mismo y despreciar a todos los demás por comparación. Juan Calvino decía, no existe otro remedio que arrancar de raíz las pestes más nocivas que existen: el amor al yo y el amor a la victoria sobre el otro. Esto es lo que hace la doctrina de las Escrituras.
porque nos enseña a recordar que los dones que Dios por naturaleza nos ha concedido no son propios de nosotros, sino dones gratuitos de su parte, y que quienes se pavonean con ellos hacen evidente su propia ingratitud. Pero Pablo seguía diciendo, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios en su soberanía repartió los dones que Él quiso, otorgándole a cada creyente uno o más dones. Y en esto hago un pequeño paréntesis, hay un problema con este texto, porque este texto es tomado muchas veces justamente para la antítesis de lo que se está tratando. Y es tomado para respaldar la superioridad de uno para con respecto al otro. Yo tengo una medida de fe mayor que la tuya. Tu medida de fe es menor. Cierta vez llegué a un grupo en donde me habían invitado en una iglesia de doctrina no sana, y por condescendencia, para acompañar a esta persona, fui a ver cuál era el culto al que él iba, y estaban unidos en niveles de oración. Y entonces yo llegué a un grupo de oración y me miró uno y me dijo, usted es novato, vaya al nivel más bajo, acá el nivel de oración es más alto. Perdón, sí, me volví al nivel inicial. Pero, hermanos, justamente este es el pecado. La medida de fe no es la fracción en niveles, es ser sumisos a la soberanía de Dios, que le dio al hermano que haga una cosa que no me la dio a mí. Y que por esto el hermano no es más que yo, ni yo soy más que el hermano. De hecho, el Señor pide que ese hermano para mí sea más que yo. Y este es el sentido. Entonces, ¿cómo podemos interpretar la medida de fe? Y ligarlo a la humildad, porque es lo que viene diciendo. No lo ligué a la separación para exaltar a alguien, porque Dios no hizo eso. El creyente que vive coram Deo se observa a sí mismo y en humildad. Solo encuentra que es un pecador salvado por gracia, a quien le ha sido otorgado la capacidad para servir a los hermanos y glorificar a Dios en la tarea de expandir el reino de Cristo en la tierra. Y tener en claro este concepto evita todo intento de competencias fundadas en la pecaminosa motivación de la superioridad. Yo soy más que el otro, en relación a otros que se pueden encontrar entre los miembros del cuerpo y que el Señor les ha dado otras funcionalidades orgánicas. Pero en tercer lugar, no solamente es la entrega en adoración, no solamente es la humildad, sino es la unidad en el rasgo del carácter de los que viven piadosamente los dones. Y véalo usted en los versículos 4 y 5, cuando dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y tal como hemos venido analizando, la medida de fe tiene que ver con la diferencia funcional entre los miembros y nunca debe ser interpretada como una superioridad de una función en relación a otra, como muchas veces pensamos que es. Es claro que el apóstol, a través de estos textos, explica el concepto. Él muestra que la unidad funcional del cuerpo de Cristo es el resultado de la humildad práctica de cada uno de los miembros, que considera la función del otro como superior a la función que tiene él. Pablo deja en claro que muchos hermanos forman un cuerpo. Ese es el concepto que debemos tener, porque eso nos hace entender la gran importancia del hermano. ¿Saben? Yo le compartía a mi amigo Cristian cuando llegamos, si hay algo que sostiene esto es la oración de las hermanas. Yo estoy seguro de eso. Hermanos, somos muchos que formamos un cuerpo. Y para poder ejercer dones coram Deo, debemos entender
que somos uno. Pero no solamente Pablo da el concepto de que muchos forman uno, ¿sí?, sino que dice, y todos miembros los unos de los otros. Esto erradica el concepto de decir, yo no te necesito, hermano, yo estoy en el nivel 4, vos venís más atrás, ¿sabes? O sea, vos estás en el nivel 1. ¿Sí? Algún día vas a llegar a la grandeza mía, pero quedad, vení, yo te voy a ayudar. ¿Eso es algo caótico? Todos somos miembros los unos de los otros. Y quiero hacer un alto aquí. Me salgo del libreto muchas veces, porque en realidad esto pasa en las iglesias. Usted sabe que si usted no está ejerciendo su don de manera coram deo, de manera piadosa, usted está afectando al cuerpo de Cristo. ¿Pero y por qué? Si yo no soy tan importante. No, no sos importante, sos necesario. Porque el Espíritu te dio dones. Ah, bueno, pero yo ni conozco los dones. Ay, bueno, eso es grave. Eso es grave. Ahí sí se puede decir el dicho cordobés. Mi abuela, qué dolor de muela, cuando pasa eso. El punto es que cada uno afecta al cuerpo porque somos miembros los unos de los otros. Dicho de otra manera, la función mía seguro que va a bendecir a otro y yo seré bendecido con la función del otro. Ahora, ¿qué pasa cuando una de las dos funciones no está? Hay una afección en el cuerpo de Cristo. Si usted no conoce su don, oren esta tarde al Señor, que por gracia le diga qué tiene que hacer. Porque créame, mi amado, lo que ocurre en el cuerpo espiritual de la iglesia, cuando un miembro es negligente en el conocimiento y en la práctica de su don, es lo mismo que a usted le pasaría sin un ojo, o sin una mano, o sin un pie. No va a morir, pero no es lo mismo. Tápese un ojo y mire, y no va a ver igual que con los dos abiertos, ¿me entiende? Va a ver, pero con una diferencia hacia abajo. A mí no me importa tanto si voy, si no voy, si asisto. No es tan importante. La iglesia es tan grande, hay tanta gente capaz. Seguramente si yo no hago, otro lo va a hacer. Seguramente el pastor me va a reemplazar. Que nunca se te cruce. Si pensás de esta manera, hay un pecado en el corazón. No porque sí o sí no pueda ser reemplazado. El Señor va a mover su cuerpo, y el cuerpo de Cristo, y lo va a hacer funcionar. Pero lo que me preocupa es eso que siente a veces el miembro. ¿Por qué te sentís desconectado del reino en la práctica de tu función? Vivir coram deo es entender que somos uno y que todos aportamos a la vida de los demás. En segundo lugar, pasa el párrafo a la segunda parte, a la aplicación. La práctica de los dones del cristiano, vividos coram deo. En primer lugar, sujetos a la soberanía divina en cada creyente. Por eso en el versículo 6 dice Pablo, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Termina cerrando el 8. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia, analizando cuidadosamente el original, esta frase podría ser expresada de la siguiente manera: y teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada. Esta puede ser una exégesis puntual del griego. Y esto significa que Dios revela su gracia de manera diferente a diferentes individuos. El vocablo diferente proviene del griego diáfora, que significa
que difieren. Y a pesar de que todos los dones pertenecen a la misma clase, son carismatas, son dones de gracia o regalos de gracia, pero cada uno difiere del otro en su funcionalidad. Este concepto es el que nos ayuda a entender que el Señor soberanamente le ha dado a los hermanos que hagan algo para el beneficio, el crecimiento de tu vida espiritual y para la gloria de Dios. Entonces Él dice y comienza a desarrollar: si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Con respecto a esto, hay muchos escritores que dicen, es el de profecía. Y bueno, es como un tanto asustadizos, dicen, bueno, es el don de predicar. Hermanos, existieron los profetas del Nuevo Testamento, porque hubo una revelación. ¿No están hoy? No, la Biblia está completa. Pero son los que predicaban esa verdad cuando no estaba el volumen. Entonces, los dos conceptos compatibilizan. ¿Son predicadores? Sí, pero son predicadores de cosas que tenían que ser escritas para que hoy no vuelvan a ser revelación. ¿Entienden? Entonces, cuando la palabra dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y entonces, ¿cuál es la medida de la fe? ¿Cuál es el ejercicio piadoso de este don? Del que tiene los rasgos, del que está viviendo en adoración, del que experimenta la humildad, del que tiene claro el concepto de la unidad. ¿Cómo profetiza? ¿Cómo predica? Conforme a la medida de la fe. Dicho de otra manera, el que expresa la palabra tiene que estar sujeto a la palabra. Por lo tanto, porque es un sacrificio vivo, cada día va a invertir muchas horas de su tiempo para saber qué dice Dios, porque eso que dice Dios es lo que Él debe decir. Eso es usarse conforme a la medida de la fe. Ah, no, hermano, pero no hace falta estudiar tanto. Cuidado con ese concepto. ¿Cómo puedo tomar un volumen infinitamente profundo y abordarlo con tanta superficialidad y pretender ejercer un don de predicación de una manera piadosa? Dice, si de servicio, en servir. El término en el original aquí es diaconía. Fíjense, es la misma palabra la que usa Romanos que el término diáconos. Y son los que sirven. Este es un don de servicio. Son los que están en el diaconado, son los que sirven. Bueno, se pueden identificar los diáconos oficiales de la iglesia, que son los que están más ligados al cuerpo pastoral y su función es aliviar la carga pastoral para que el cuerpo pastoral se dedique a la oración y a la predicación de la palabra. Pero está el que tiene el don de servicio, que es diaconía, y sirve. Y son los hermanos que están permanentemente viendo qué es lo que hace falta hacer. Y para colmo yo puedo pasar 100 veces por el lado de lo que no está hecho y no me doy cuenta. Porque estoy con la cabeza en un texto bíblico. Pero el hermano viene y dice, mira, sí, hacelo. Ese tiene el don de servicio. ¿Y qué dice? Si vos sos un sacrificio, si vos sos humilde, y si tenés en claro el concepto de la humildad, de la unidad, serví. Eso dice en el original, servir. El que tiene el don de servicio, ¿qué dice? En servir. ¿Y por qué parece una redundancia? Pero lo que está queriendo decir es que ese que tiene el don de servicio, cuando es un adorador, entregando su vida cada día, cuando es humilde y cuando está unido, no se queja y lo hace con humildad y alegría. Eso significa en servir. Dicho de otra forma, si yo te he capacitado para servir, serví. El que exhorta, dice el Señor, en la exhortación. Y parece otra
redundancia. Pero esta aparente redundancia tiene una conexión textual. No es lo mismo que a vos te exhorte una persona llena del Espíritu, que te confronta porque te ha observado que estás decaído, desalentado, triste, a que venga un altivo y te diga, si alguna vez llegas al nivel espiritual mío, verás que será muy distante en tu vida la experiencia del dolor. Cuando la Escritura dice, el que exhorta en la exhortación, es que, siendo un adorador, viviendo la humildad y en la unidad, vayas a traer a ese hermano del dolor hacia la paz, predicándole a Jesús. Entonces, esto es exhortar. El punto es que no es exhortar el hecho de hacerlo exteriorizando la altivez, la falta de unidad y la falta de adoración. ¿Se dan cuenta? No es una redundancia lo que hay en Romanos, es una conexión directa con lo que dice el texto. Y lo mismo pasa con el que sirve. El que sirve, en servir quiere decir, no debes servir pufando, golpeando el banco, quejándote, siempre trayendo problemas por lo que tenés que hacer, porque esto no es servir. Y lo que normalmente pasa es que no se dan los pasos del carácter del que vive los dones corandeos. El que reparte con liberalidad. La expresión en el griego acá es una expresión que literalmente significa justamente el que da a cada uno una parte, ¿sí? Hay mucho, ¿sí? La gráfica, ¿vieron la torta de los cumpleaños? ¿Qué hacemos? Bueno, partila vos que sabés, y ahí viene la hermana con un cuchillito, le hace una redondela al medio, que es la que yo siempre agarro, ¿no? Y después corta, ¿no? Tac, 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 las porciones y le da una porción. Saben en un cumpleaños que a mí no me pueden dar la laja finita que queda al último, eso lo saben y no lo hacen, respetan eso. Pero yo agarro la del medio. ¿Sí? Bueno, el tema, el original acá es ese reparto, es ese reparto. Ahora, ¿cómo ese reparto es coranteo? Y si conectamos con todo lo que viene diciendo él, es que el que tiene el don de repartir no puede ser egoísta. No puede ser egoísta. El que preside, dice Pablo, hágalo con solicitud. El término de presidir es el griego proistemi, es colocar adelante. Es la persona que preside, la que está al frente. Puede ser tomado como los que lideran la iglesia o los que lideran cierto ministerio, pero que tienen a la iglesia justamente bajo el acto de presidirlos. Bueno, háganlo con solicitud. Tiene mucho que ver con el consejo de Pedro, ¿verdad? Que los que lideran la iglesia no lo hagan quejándose, sino con un corazón dispuesto. Y esto es la aplicación del don corandeo. Debe ser con solicitud. ¿Por qué? Y bueno, porque está adorando cada día a Dios en la mortificación del pecado. Está viviendo en humildad, no se cree nadie. Y está entendiendo que es uno, o sea, está guiando a sus hermanos amorosamente a que miren a Jesús. Entonces, ¿cómo lo hace? Y lo hace con solicitud. Imagínense, qué sé yo, llamarlo a Cristian para que venga al retiro a predicar y que por teléfono me diga, ¿por qué me tenés que llamar a mí? Estoy cansado. ¡Clac! Me cuelga el tubo. Sé que nunca lo va a hacer. Pero, o vos tenés que predicar el domingo que viene, ¡ufa! De nuevo, volverme a poner a preparar. El sentido de la Escritura es que el que preside lo haga con solicitud, siempre está dispuesto y lo hace con una entrega. Esto es hacerlo corandeo. Y solo se lo puede hacer cuando repasamos lo que venimos viendo. Y por último y para terminar, el que hace misericordia, hágalo con alegría. La misericordia proviene del término eleo en el griego y siempre se refiere a la misericordia de Dios
en todo el Nuevo Testamento, excepto en este pasaje. Es tremendo. Y se está refiriendo a personas que tienen un don de gracia de ser sensibles con la necesidad ajena. No me cabe la menor duda que aparte de ser pastor, Cristian es eso. Si lo escuchaba en la predicación y pensaba en lo que tenía que predicar, vi al abuelito, así se me partió el corazón. Otro ve al abuelito y dice, uy, qué viejo que está. Y en la iglesia pasa así. Está la persona que tiene un corazón lleno de misericordia como don. Y entonces es el que está pensando en la viuda, en el pobre, en el que no tiene, en el que necesita. Y esto es lo que dice aquí. El que hace misericordia, disfrute hacerlo. No lo haga quejándose. El Señor le ha dado esa sensibilidad para que usted pueda bendecir al que más necesita. ¿Es tu vida una constante lucha para mortificar tu pecado cada día? ¿Vives esa vida de adoración? En segundo lugar, ¿qué experimentas frente a la cultura pecaminosa del sistema? ¿Te adecuas a sus formas? ¿Experimentas una transformación evidente desde tu interior hacia tus conductas concretas, a la manera que vas avanzando en la vida cristiana? ¿Qué compromiso de estudio de las Escrituras tenés hoy para favorecer la transformación de tus pensamientos? ¿Cuáles son tus dones o el don que el Señor te dio? ¿Lo estás ejerciendo para edificación de la iglesia y para la gloria de Dios? ¿Tienes en claro que si son dones no son tuyos, que vinieron de Él y que son para su gloria? ¿Entiendes que el ejercicio de tu don o de tus dones son parte vital de la edificación del cuerpo de Cristo? Y que cuando hay ausencia de tu actividad, indefectiblemente hay fiebre en la iglesia. Que en esta tarde, postrados ante el Señor, podamos en primer lugar revisar nuestro carácter, que van a dar paso a que piadosamente sirvamos para la edificación de los demás y para la gloria de Dios. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la carta a los romanos, lo que tú has dejado en estos versículos, en todo este libro tan maravilloso que es tu palabra. Señor, que el poder del Espíritu Santo nos lleve a una confrontación, a mortificar nuestro pecado en esta tarde. Si estamos siendo negligentes en no conocer el don, si lo conocemos pero estamos siendo negligentes en la aplicación de ellos, Señor, provoca arrepentimiento, confesión de pecado. Transforma vidas en esta tarde para la gloria de tu nombre. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.